¿Qué pasaría si te dijera que hay un pasaje en la Biblia tan profundo que actúa como un escudo contra las tormentas más feroces de la vida, un refugio frente al peligro y una fuente de paz inquebrantable? El Salmo 91 es mucho más que una escritura poética, es un pacto divino, una declaración de la protección y fidelidad inquebrantables de Dios para aquellos que confían en Él. Durante generaciones, este salmo ha sido una fuente de fortaleza en tiempos de temor, una oración pronunciada en las sombras de la incertidumbre y un testimonio del vínculo inquebrantable entre el Creador y su pueblo. Imagínate que estás en medio del caos, pero que no te ha tocado nada, firme porque estás protegido bajo las alas del Todopoderoso. Esta es la esencia del Salmo 91, un poderoso recordatorio del cuidado constante de Dios y de su defensa impenetrable. En el video de hoy, desentrañaremos su profundo significado, profundizando versículo por versículo en esta sagrada promesa y descubriendo cómo sus verdades pueden ser el pilar de tu vida. Si tú o alguien a quien amas necesita un mensaje de la protección, la gracia y la fortaleza de Dios, este es el momento de apoyarse en Él. Caminemos juntos hacia la sombra del Todopoderoso, abrazando la paz, la seguridad y la salvación que Él promete. Desde el primer versículo, el Salmo 91 extiende una invitación extraordinaria, un llamado a morar en el lugar secreto del Altísimo, donde se encuentra el verdadero refugio y la intimidad con Dios. Esta introducción prepara el escenario para todo el pasaje, pintando un cuadro de seguridad incomparable para aquellos que eligen morar en su presencia. Imaginemos a un viajero solitario atrapado en la furia de una tormenta furiosa. Los vientos rugen, la lluvia cae sin piedad, pero en medio del caos, descubren un refugio oculto, un santuario donde la furia de la tormenta no puede llegar. Esta es la esencia del lugar secreto descrito en el Salmo 91. No es un destino físico, sino una profunda realidad espiritual, una vida anclada en la comunión con Dios, donde su presencia se convierte en nuestro refugio inquebrantable y fuente de paz. En este versículo, el salmista revela dos de los nombres extraordinarios de Dios, Altísimo, el Elión, y Todopoderoso, el Sadai. El Elión proclama la soberanía absoluta de Dios, su dominio sobre toda autoridad, toda circunstancia y todo temor. Él es el gobernante incomparable del universo, que se mantiene firme sobre toda la creación. Cuando elegimos morar en el lugar secreto de El Elión, nos ponemos bajo la protección de aquel que domina las tormentas y silencia todo temor. El Sadai, en cambio, habla de la suficiencia y la fuerza de Dios. Este nombre evoca la imagen de un poderoso protector que nutre y sostiene, cuya fuerza es incomparable y cuyo cuidado es ilimitado. Morar bajo la sombra de El Sadai es encontrar descanso en el refugio de su presencia inquebrantable, un lugar donde la paz y la provisión fluyen libremente. Pero, ¿qué significa realmente morar en el lugar secreto? Morar no es un acto fugaz ni una pausa momentánea, es una elección deliberada de hacer de la presencia de Dios tu hogar permanente. Es un santuario al que se accede mediante la oración, la adoración y la comunión silenciosa, donde el ruido del mundo se desvanece y la plenitud de su amor y su poder te envuelve. El lugar secreto es donde nos encontramos con el corazón de Dios, donde encontramos la fuerza y la paz para enfrentar cualquier tormenta. Imagínese el acto de permanecer bajo la sombra del Todopoderoso. Una sombra solo puede cubrir a quienes están cerca, simboliza cercanía, una proximidad íntima donde podemos sentir el refugio refrescante de la presencia de Dios. Permanecer no es solo visitar, es una elección deliberada de quedarse, de demorarse y de hacer de la presencia de Dios su morada constante. Es una vida de confianza y dependencia en Él como su protector, proveedor y guía. ¿Cómo podemos cultivar esta conexión profunda con Dios? Empecemos por crear un espacio para Él en nuestras vidas. En un mundo que nos empuja constantemente en distintas direcciones, debemos acallar intencionalmente el ruido y reservar tiempo para acercarnos a Él. Ya sea mediante la oración, la meditación de las Escrituras o simplemente sentándonos en silencio, el lugar secreto consiste en priorizar su presencia por sobre todo lo demás. Esta comunión íntima con Dios no depende de grandes gestos ni de rituales complejos. Florece en un corazón que lo desea fervientemente, un corazón que anhela conocerlo, descansar en su cuidado y confiar plenamente en Él. El lugar secreto es un espacio sagrado donde el ajetreo de la vida se desvanece y nos envuelve la paz y la tranquilidad que provienen de estar cerca del Todopoderoso. Aquí está la versión reformulada del cuarto bloque, manteniendo la profundidad y aplicación del original. Pensemos en la historia de María y Marta en Lucas 10, 38-42. Marta estaba absorta en sus muchas tareas, mientras que María eligió sentarse a los pies de Jesús, absorta en sus palabras.
Jesús elogió a María por elegir lo que era más importante. Esto ilustra hermosamente lo que significa morar en el lugar secreto, priorizar la presencia de Dios por sobre las presiones y las exigencias de la vida diaria, entendiendo que todo lo demás que necesitamos fluye de Él. Permanecer bajo la sombra del Todopoderoso también requiere confianza. Es un acto de rendición, en el que ponemos nuestros miedos, incertidumbres y control en sus manos capaces, confiados en su promesa de protegernos y sostenernos. En su presencia, nuestras ansiedades dan paso a la paz, nuestras debilidades son reemplazadas por su fortaleza y nuestras dudas son atendidas por su fidelidad inquebrantable. Pero, ¿cómo podemos vivir esto en la práctica? Comienza cada día entrando intencionalmente en el lugar secreto. Antes de tomar tu teléfono o sumergirte en tus responsabilidades, haz una pausa y ora: Señor, elijo morar en tu presencia hoy. Sé mi refugio, mi fortaleza y mi guía. Mantén esta postura de dependencia durante todo el día, recurriendo a Él en cada situación, y observa cómo su sombra te rodea con paz, confianza y seguridad inquebrantable. Mientras meditas en este versículo, tómate un momento para reflexionar: ¿habitas en el lugar secreto del Altísimo o estás tratando de enfrentar las tormentas de la vida por tu cuenta? La invitación de Dios sigue abierta, su refugio siempre está cerca y sus promesas son firmes. Entra hoy en su presencia y descubre el refugio que tu alma ha estado buscando. Este versículo inicial del Salmo 91 es mucho más que una imagen poética, es una poderosa declaración de protección divina para quienes eligen permanecer cerca de Dios. Es una invitación a hacer de Él su morada eterna, a vivir bajo la protección de su incomparable grandeza y su abundante gracia. A su sombra, encontrará la fuerza y la paz para enfrentar lo que la vida le traiga. De la invitación silenciosa a morar en el lugar secreto, el Salmo 91 pasa a una declaración de confianza audaz y segura en el versículo 2. Aquí, el salmista pasa de una reflexión silenciosa a una proclamación poderosa, un momento en el que la fe no solo se mantiene en el corazón sino que se expresa en voz alta, anclando la fe a través del acto de la confesión. Este versículo captura la fortaleza y la seguridad que se encuentran al confiar en Dios y nos desafía a aceptarlo como nuestro refugio y fortaleza en medio de las incertidumbres de la vida. El salmista comienza con una declaración decisiva: diré del Señor. Estas palabras no son meditaciones pasivas, sino una declaración intencional. Al decir estas verdades, el salmista activa la fe, encarnando el principio que se encuentra en Proverbios 18:21, la lengua tiene poder de vida y muerte. Con cada palabra, elige declarar la vida, la fortaleza y la inquebrantable fidelidad de Dios. Imagínate que estás de pie en medio del caos, proclamando con valentía: Dios es mi refugio y mi fortaleza. Estas palabras son más que descripciones de quién es Dios, definen nuestra relación con Él. Un refugio representa seguridad, un santuario donde encontramos paz cuando las tormentas de la vida nos azotan. Una fortaleza, por otro lado, encarna fuerza, una fortaleza fortificada que nos protege de los ataques más feroces. Juntas, estas imágenes ilustran la integridad de la protección de Dios. Él no solo nos brinda refugio, nos da poder para permanecer firmes e inquebrantables. Pero el salmista no se queda en generalidades, sino que lo hace profundamente personal: Dios mío, en Él confiaré. No se trata de una confianza distante o teórica, sino de una confianza profunda y personal en la naturaleza y las promesas de Dios. La frase, Dios mío, habla de cercanía, propiedad y devoción. Una cosa es reconocer la existencia de Dios, y otra muy distinta es reclamarlo como propio y confiar plenamente en su soberanía. ¿Qué significa realmente confiar en Dios como nuestro refugio y fortaleza? La confianza no es un sentimiento pasivo, sino un acto intencional de rendición, una elección diaria de apoyarnos en la fuerza de Dios en lugar de en la nuestra. Es la decisión de creer en su bondad y fidelidad, incluso cuando las circunstancias que nos rodean nos parecen inciertas o abrumadoras. La confianza exige dejar ir los miedos y las dudas, y ponerlos en manos de aquel que nunca nos ha fallado. La imagen de Dios como refugio y fortaleza ofrece dos dimensiones distintas de su protección. Un refugio es inmediato, un lugar seguro cuando las tormentas azotan y la vida parece ingobernable. Es a donde corremos cuando estamos cansados, vulnerables o temerosos. Muchos de nosotros hemos experimentado esto en la oración, momentos en los que ponemos nuestras cargas ante Dios y sentimos que su paz nos envuelve como un escudo protector. Por otra parte, una fortaleza representa una seguridad duradera. No es solo un refugio rápido, sino una fortaleza diseñada para soportar batallas sostenidas y desafíos prolongados. Confiar en Dios como nuestra fortaleza significa aferrarnos a nuestra fe, incluso cuando la lucha es larga y las respuestas parecen lejanas. Es la confianza de que, sin importar cuán feroz sea la oposición,
la fuerza de Dios es inquebrantable y su protección inquebrantable. Cuando el salmista declara, Dios mío, en Él confiaré, nos invita a evaluar los fundamentos de nuestra propia confianza. ¿Con qué frecuencia confiamos en cosas temporales, nuestra carrera, nuestras relaciones o nuestros recursos personales, y descubrimos que son insuficientes en medio de las tormentas de la vida? Pero cuando hacemos de Dios nuestro refugio y fortaleza, nos anclamos en el carácter eterno e inmutable del Todopoderoso, que siempre es suficiente. Pensemos en la historia de David frente a Goliat en 1 Samuel 17. Mientras otros se encogían de miedo, David declaró con valentía su confianza en Dios: el Señor que me libró de las garras del león y de las garras del oso también me librará de la mano de este filisteo. Sus palabras no eran solo expresiones de esperanza, sino proclamaciones de fe, arraigadas en su experiencia personal del poder de Dios. Esa fe no solo sostuvo a David, sino que lo impulsó a la victoria. Al igual que David, nosotros también estamos llamados a hablar la verdad de Dios a pesar de nuestros desafíos, declarando su poder y su protección sin importar el tamaño de la batalla. Pero, ¿cómo podemos hacer de Dios nuestro refugio y fortaleza en la práctica? Hay que empezar con la intencionalidad. Cuando el miedo o la duda se apoderen de nosotros, hacemos una pausa y recordamos quién es Dios. Lo decimos en voz alta: Dios es mi refugio y mi fortaleza, en Él confío. Declaramos las promesas que Él nos hace en nuestra vida, basándonos en pasajes bíblicos como Isaías 41 horas y 10 minutos, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Estas afirmaciones no son solo palabras, son actos de fe que alinean nuestro corazón con la verdad de Dios. La oración es otra forma poderosa de refugiarse en Dios. Llévale tus temores, preocupaciones e incertidumbres a Él, confiando en su cuidado. Filipenses 4, 6-7 nos anima a presentar nuestras peticiones a Dios con agradecimiento, prometiendo que su paz guardará nuestros corazones y mentes. Cada vez que oras, estás entrando al refugio de la presencia de Dios, confiándole lo que no puedes controlar. La adoración también fortalece nuestra capacidad de hacer de Dios nuestra fortaleza. Cuando alzamos nuestras voces en alabanza, nuestra perspectiva cambia del peso de nuestros problemas a la grandeza de Dios. La adoración nos recuerda su carácter, nuestro protector, libertador y fortaleza, y renueva nuestra confianza en su fidelidad. Por último, rodéate de recordatorios tangibles de la bondad de Dios. Escribe sus promesas, memoriza pasajes de las Sagradas Escrituras y comparte testimonios de cómo Él ha obrado en tu vida o en la de otras personas. Estas prácticas construyen una base sólida de confianza, que puede mantenerse firme sin importar cuán feroz sea la tormenta. Mientras meditas en este versículo, tómate un momento para preguntarte: ¿a dónde recurres cuando la vida te agobia? ¿Es Dios verdaderamente tu refugio y fortaleza, o has estado confiando en cosas que no te pueden sostener? El Salmo 91, 2 extiende una poderosa invitación a depositar tu confianza en aquel que es infalible, inmutable y siempre cercano. Que este versículo se convierta en tu himno en tiempos de problemas. Repite este versículo con valentía en tu vida, tus temores y tus incertidumbres. Declara con confianza: Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en Él confiaré. Al hacer esta declaración, entra en la paz y la fortaleza que vienen de morar al abrigo del Todopoderoso. Su presencia es tu refugio seguro y sus promesas son tu fundamento. Sobre la base de la audaz declaración de confianza en Dios como nuestro refugio y fortaleza, el salmista ahora despliega promesas específicas de protección y liberación. Estos versículos nos recuerdan que el cuidado de Dios no es distante ni teórico, sino profundamente personal y profundamente práctico. Abordan los peligros reales que enfrentamos, tanto visibles como ocultos, y nos brindan la seguridad de su intervención divina. Ciertamente Él te librará del lazo del cazador. Esta llamativa metáfora pinta una imagen vívida de las amenazas invisibles que nos rodean. El cazador de pájaros representa las artimañas del enemigo, trampas meticulosamente diseñadas para atrapar a los desprevenidos. Estas trampas simbolizan los peligros ocultos de la vida, tentaciones sutiles, engaños y crisis imprevistas que buscan enredarnos y hacernos daño. Imagínese caminando por un bosque denso, sin darse cuenta de las trampas cuidadosamente escondidas a lo largo de su camino. Sin una guía, los riesgos serían abrumadores. Pero Dios, en su infinita sabiduría y omnisciencia, ve cada trampa oculta. Su promesa de librarnos de la trampa del cazador nos asegura que Él está trabajando activamente entre bastidores para protegernos de peligros cuya existencia tal vez ni siquiera nos demos cuenta. La peste peligrosa se refiere a amenazas mortales, tanto literales como simbólicas. En la antigüedad, las plagas y las pestes estaban entre los peligros más temidos,
pues atacaban con rapidez y sin previo aviso. Hoy, podríamos ampliar esta idea para incluir no solo las enfermedades físicas, sino también las batallas espirituales y emocionales que nos plagan, la ansiedad, la desesperación y las mentiras insidiosas del enemigo. Sin embargo, la promesa de liberación de Dios no se limita a la naturaleza de la amenaza. Su protección cubre todo peligro, ya sea visible o invisible, externo o interno. Con sus plumas te cubrirá, y bajo sus alas estarás seguro. Esta imagen es una de las más tiernas y reconfortantes de toda la Escritura. Imaginemos a una madre pájaro que extiende sus alas, reúne a sus polluelos y los protege del peligro. Sus plumas, suaves pero firmes, forman una barrera contra el peligro. Esta es la esencia de la protección de Dios, un refugio que no se construye sobre un poder frío y distante, sino sobre el cuidado íntimo de un Padre amoroso. Las alas de Dios simbolizan su cercanía, su calidez y su participación personal en nuestras vidas. Bajo su protección, no solo encontramos seguridad, sino también la seguridad de que somos profundamente amados y apreciados. Su protección no consiste solo en protegernos del daño, sino en acercarnos a su corazón, donde podemos descansar en su paz. La imagen de las alas de Dios está presente en toda la Escritura, enfatizando su deseo de proteger y cuidar a su pueblo. En Ruth 2:12, Booz bendice a Ruth, elogiándola por buscar refugio bajo las alas del Dios de Israel. Más adelante, en Mateo 23:37, Jesús llora por Jerusalén, diciendo: «Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste». Este tema recurrente revela el profundo anhelo de Dios de proteger a sus hijos y acercarlos a Él con amor y cuidado. Sin embargo, esta imagen también exige acción de nuestra parte, refugiarnos en Él. Así como los polluelos deben permanecer cerca de su madre para disfrutar de su protección, nosotros debemos buscar intencionalmente la presencia de Dios y ponernos bajo su cuidado. No se trata de esforzarnos por ganarnos su protección, sino de elegir confiar en Él y permanecer bajo su sombra. Su verdad será tu escudo y tu adarga. Con esta declaración, el salmista introduce poderosos símbolos de la protección de Dios. Un escudo ofrece una amplia cobertura, protegiéndonos de los peligros que vienen desde lejos. Un broquel, un escudo más pequeño que se usa en el combate cuerpo a cuerpo, significa una defensa precisa y ágil durante las batallas personales. Juntas, estas imágenes transmiten la integridad de la protección de Dios. Él nos equipa para enfrentar amenazas tanto distantes como inmediatas con confianza. ¿Cuál es esta verdad que nos sirve de armadura? Es la palabra inmutable de Dios, las promesas que Él ha pronunciado y el carácter que Él ha revelado. En Juan 17:17, Jesús declara: «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». La verdad de Dios es tanto un escudo defensivo como un arma ofensiva, que nos permite permanecer firmes contra las mentiras, las tentaciones y las artimañas del enemigo. Su verdad es nuestra salvaguarda y nuestra fortaleza, que nos ancla en sus promesas y nos da poder para vivir en victoria. Aplicaciones diarias de estas promesas. ¿Cómo se traducen las promesas de estos versículos en nuestra vida diaria? Las trampas ocultas, ya sean tentaciones sutiles, planes manipuladores o desafíos inesperados, son una realidad universal. Pero la liberación de Dios no es meramente reactiva, sino proactiva. Él se adelanta a nosotros, descubre y desmantela las trampas antes de que puedan dañarnos, y nos protege con su cuidado inquebrantable. La peste, ya sea física, emocional o espiritual, suele resultar abrumadora. En momentos de temor generalizado, ya sea provocado por una crisis mundial, luchas personales o batallas internas, estos versículos nos recuerdan una verdad crucial: la protección de Dios es mayor que cualquier amenaza. Sus alas nos ofrecen refugio, su verdad nos brinda una estabilidad inquebrantable y su presencia nos brinda una paz que trasciende nuestras circunstancias. ¿Cómo podemos vivir en la realidad de estas promesas? Empecemos con la confianza. Confiando en que la protección de Dios es suficiente, aun cuando el peligro parezca abrumador. Confiando en que su verdad es un escudo en el que podemos confiar, aun cuando las dudas y los temores nos digan lo contrario. En segundo lugar, se requiere una acción intencional. Ponernos bajo sus alas significa recurrir activamente a Él, llevarle nuestras necesidades en oración, buscar su sabiduría a través de su palabra y alinear nuestras decisiones con su voluntad. Se trata de reconocer nuestra dependencia de Él y elegir morar en su presencia diariamente, como nos llama a hacer el salmista en el versículo 1. Por último, se requiere una declaración. Así como el salmista proclama con valentía que Dios es su refugio y fortaleza, también debemos proclamar sus promesas sobre nuestras vidas. Cuando el temor y la incertidumbre intenten apoderarse de nosotros, recordemos su fidelidad: ciertamente Él me librará,
con sus plumas me cubrirá, su verdad es mi escudo y adarga. Hablar su palabra fortalece nuestra fe y refuerza la verdad de que su protección siempre está con nosotros. Mientras reflexiona sobre estos versículos, tómese un momento para pensar, ¿a qué trampas o peligros ocultos se enfrenta hoy? ¿Confía en la protección de Dios o intenta sortearlos con sus propias fuerzas? Estas promesas nos invitan a confiar profundamente en aquel que ve todas las amenazas y nos protege del daño. Deja que estas palabras fortalezcan tu fe y te recuerden que nunca estás solo. La liberación de Dios es firme, su refugio siempre está abierto y su verdad permanece inquebrantable. Ponte bajo sus alas, descansa en su cuidado y deja que sus promesas sean tu escudo y tu fortaleza en cada batalla que enfrentes. Con la seguridad de que Dios nos protege con sus alas y de que su verdad es nuestro escudo, el salmista nos presenta ahora una promesa extraordinaria, la liberación del temor. Estos versículos describen vívidamente las amenazas que enfrentamos, tanto las ocultas en la oscuridad como las expuestas a la luz del día, y que abarcan todo tipo de peligros, físicos, emocionales y espirituales. Para quienes habitan en la presencia de Dios, la declaración es clara: el temor no tiene cabida. Imagínese el ritmo incesante de los desafíos de la vida, donde los peligros parecen acechar a cada momento. De noche, lo desconocido proyecta su sombra, amplificando la incertidumbre y aumentando la ansiedad. De día, las batallas visibles se desatan, las rápidas y agudas flechas del conflicto y las dificultades vuelan sin previo aviso. Sin embargo, el salmista proclama con valentía que quienes permanecen bajo la protección de Dios pueden atravesar todo esto sin ser sacudidos, rodeados de la seguridad divina. No temerás el terror nocturno. La noche ha sido durante mucho tiempo un símbolo de vulnerabilidad y miedo. La oscuridad oculta, dejándonos con la incertidumbre de lo que nos espera, y a menudo se convierte en un caldo de cultivo para la ansiedad. El terror nocturno podría representar amenazas físicas, como el peligro de ladrones o depredadores, o las fuerzas invisibles de la guerra espiritual. En nuestra vida moderna, podría tomar la forma de noches de insomnio llenas de preocupación, miedo al fracaso, pensamientos de incompetencia o ansiedades sobre lo desconocido. Pero este versículo nos tranquiliza: no hay por qué temer. La protección de Dios se extiende hasta las tinieblas más profundas, y su presencia ilumina cada sombra. Como promete Isaías 41 horas y 10 minutos, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. La cercanía de Dios transforma la noche de un lugar de terror en un santuario de paz. Ni de la flecha que vuela de día. La flecha, en cambio, simboliza las amenazas visibles de la luz del día. Las flechas son armas, herramientas de ataque y conflicto. Ya sean flechas literales en un campo de batalla o flechas metafóricas como la crítica, la oposición o los desafíos inesperados, pueden atravesarnos cuando menos lo esperamos. Imagínate estar de pie en un antiguo campo de batalla, rodeado por el caos de arqueros que lanzan una tormenta de flechas, cada una con el objetivo de destruir. Ahora imagínate en medio de todo eso, completamente ileso, porque Dios es tu escudo. Esta es la promesa del Salmo 91, quienes ponen su confianza en el Señor no quedan indefensos, sino que son fortalecidos y fortificados por su poder. En Efesios 6:16, Pablo describe la fe como un escudo capaz de extinguir todos los dardos de fuego del maligno. El miedo, la duda y la tentación pierden su poder cuando chocan con el escudo de la fe, reforzado por la verdad de la palabra de Dios. Ni de pestilencia que ande en oscuridad. La pestilencia, como la trampa del cazador mencionada anteriormente, representa peligros invisibles e insidiosos. En la antigüedad, las plagas estaban entre las amenazas más temidas, y a menudo se propagaban silenciosamente al amparo de la oscuridad, lo que amplificaba la vulnerabilidad y el temor. Sin embargo, este versículo ofrece una seguridad inquebrantable: la protección de Dios no está limitada por lo que podemos ver o entender. Incluso los peligros ocultos que se mueven en las sombras están sujetos a su cuidado soberano. Los paralelismos modernos son claros. La peste puede representar más que una enfermedad física, incluye la propagación del miedo, la erosión silenciosa de la esperanza y la ansiedad generalizada que se infiltra en tiempos de incertidumbre. Estas fuerzas invisibles pueden parecer abrumadoras, pero nunca están fuera del alcance de Dios. Él ve lo que nosotros no podemos ver, y su poder para sanar, proteger y restaurar es ilimitado. Ni de la destrucción que asoló el mediodía. El mediodía simboliza el apogeo de la actividad y la exposición, un momento en el que el ritmo de la vida parece estable y predecible. Sin embargo, la destrucción a esta hora es particularmente impactante, ya que destroza el flujo normal de la vida. Ya sea que se presente como una tragedia repentina, una pérdida imprevista o un conflicto inesperado,
su impacto puede dejarnos tambaleantes. Pero el salmista nos asegura que incluso en estos momentos de exposición y perturbación, la protección de Dios permanece firme. Una promesa integral de protección. La promesa de estos versículos es verdaderamente abarcadora. Ya sea que el peligro esté oculto en las sombras o presente audazmente a la luz del día, la presencia de Dios disipa el temor. Su protección es constante, una garantía permanente que permanece inquebrantable ante el tiempo, las circunstancias o la intensidad. Pero, ¿cómo vivimos esta promesa en nuestra vida diaria? El miedo es una respuesta humana natural y los desafíos de la vida a menudo pueden resultar abrumadores. Confiar en la protección de Dios requiere actos intencionales de fe que transformen el miedo en confianza. Transforma el miedo en confianza. Cuando surja el miedo, deja que se convierta en una oportunidad para acercarte a Dios. El Salmo 56:3 nos recuerda: cuando tengo miedo, en ti confío. Sé honesto con Dios acerca de tus miedos, llevándoselos a Él en oración. Invítalo a reemplazar tu ansiedad con su paz, confiando en su capacidad para calmar cada tormenta. Ánclate en las Escrituras. Sumérgete en versículos que te recuerden la inquebrantable fidelidad de Dios. Por ejemplo, Isaías 26:3 promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Deja que estas palabras se conviertan en un ancla firme para tu corazón, combatiendo las mentiras que el miedo intenta susurrar. Medita en las promesas de Dios y deja que moldeen tu perspectiva. Declara la protección de Dios como el salmista en el versículo 2, expresa en voz alta tu confianza en Dios. Di: Dios es mi refugio, no temeré. Declarar su verdad refuerza tu fe y cambia tu enfoque del temor a su fidelidad. Hay poder en declarar las promesas de Dios, y el temor comienza a perder su control cuando nos colocamos bajo la sombra del Todopoderoso. Cultiva la adoración y la reflexión. Reserva tiempo para la adoración, la oración y la reflexión en silencio. La adoración cambia tu perspectiva de los problemas a la grandeza de Dios. Como nos asegura Filipenses 4:7, su paz guardará tu corazón y tu mente cuando le presentes tus peticiones con agradecimiento. Recuerda la fidelidad del pasado. Reflexiona sobre los momentos en que Dios ha sido fiel en tu vida. Su protección y provisión en el pasado sirven como recordatorios de que sus promesas siguen siendo firmes. Recordar su fidelidad pasada fortalece tu confianza en su cuidado continuo para el futuro. Estos versículos nos recuerdan que la vida traerá su cuota de terrores, flechas, pestilencias y destrucción. Sin embargo, como creyentes, no estamos llamados a vivir con miedo. En cambio, estamos invitados a descansar en la seguridad inquebrantable de que Dios está con nosotros. Su protección es firme, su presencia es constante y su paz es inquebrantable. En Él, encontramos la fuerza para enfrentar cada desafío, sabiendo que estamos protegidos bajo la sombra del Todopoderoso. A partir de la seguridad de protección contra el temor, el salmista pinta ahora un cuadro aún más vívido y dramático de la seguridad divina de Dios en medio de un peligro abrumador. Estos versículos proclaman con valentía que la mano de Dios puede proteger a su pueblo incluso cuando el caos, la destrucción y el juicio se desatan a su alrededor. Nos invitan a descansar en la paz inquebrantable que proviene de confiar completamente en Él, sin importar las circunstancias. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. La imagen que se nos presenta es impactante, un campo de batalla repleto de guerreros caídos. Imagínate que estás en medio de un conflicto abrumador, rodeado de destrucción por todos lados. A tu izquierda, 1000 caen, a tu derecha, 10.000 sucumben. Sin embargo, el salmista declara con confianza: a ti no llegará. Esta promesa no es una mera hipérbole, sino una profunda garantía de la protección personal de Dios incluso ante la calamidad colectiva. Refleja su capacidad de preservar a quienes confían en Él, incluso cuando las probabilidades parecen insuperables. Mientras que otros pueden caer víctimas del miedo, la desesperación o las consecuencias del pecado, quienes moran en el lugar secreto del Altísimo son sostenidos por su poder soberano. Pero a ti no se acercará. Esta frase resalta la naturaleza íntima y personal del cuidado de Dios. Incluso en medio de un peligro generalizado, su protección rodea a cada individuo que confía en Él. Es como si un escudo divino se hubiera colocado a tu alrededor, repeliendo toda amenaza que busque hacerte daño. Es importante señalar que este versículo no promete inmunidad ante todas las dificultades, sino que nos asegura que nada puede alcanzarnos a menos que pase primero por la mano amorosa y determinada de Dios. Su soberanía es nuestra fortaleza, y su protección es personal y perfecta. Las promesas de protección y liberación de los versículos anteriores adquieren ahora un tono profundamente personal, centrado en la elección deliberada del creyente de hacer de Dios su morada. El salmista relaciona estas bendiciones con un acto intencional de fe,
porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Este cambio subraya la importancia de permanecer en Dios, una relación basada en la confianza, la obediencia y una fe inquebrantable. Porque has puesto al Señor, tu morada. La frase, porque has puesto, apunta a una decisión consciente. Las promesas que siguen no son automáticas, surgen de un compromiso intencional de morar en la presencia de Dios. No se trata de oraciones momentáneas o conexiones fugaces, sino de elegir vivir y permanecer en su presencia, haciendo de él tu refugio y hogar constantes. El salmista destaca la naturaleza de Dios a través de sus títulos exaltados, el Señor, Yahvé, y el Altísimo, el Elión. Estos nombres reflejan su fidelidad al pacto y su autoridad incomparable. Hacer de Yahvé tu refugio es confiar en un Dios que nunca deja de cumplir sus promesas. Morar a la sombra de El Elión es descansar en la protección de aquel que reina supremo sobre todos los poderes, visibles e invisibles. Esta elección intencional de permanecer en Dios crea un espacio donde su protección, paz y presencia pueden florecer. Es una invitación a cultivar una relación profunda y duradera con el Todopoderoso, sabiendo que su cuidado es inquebrantable y sus promesas son seguras. ¿Qué significa hacer del Señor tu morada? En términos prácticos, hacer del Señor tu morada significa cultivar un estilo de vida de cercanía con Dios. Se trata de priorizar su presencia a través de la oración, la adoración y la inmersión en su palabra. Significa recurrir a Él no solo en momentos de crisis sino en toda situación, encontrándolo como tu fuente constante de fortaleza, guía y paz. Piensa en tu hogar, un lugar de comodidad, seguridad e identidad. Hacer de Dios tu morada es encontrar todo eso en Él. No se trata de visitarlo de vez en cuando o buscar refugio solo cuando surgen problemas, se trata de elegir vivir en su presencia todos los días, anclando tu vida en el refugio de su cuidado. No te sobrevendrá ningún mal, ni plaga tocará tu morada. Esta promesa hace eco de los temas de protección y liberación que se encuentran entretejidos en el Salmo 91, pero aquí está directamente vinculada al acto de permanecer en Dios. La seguridad de que no te sobrevendrá ningún mal no significa una vida libre de dificultades o sufrimiento. Más bien, declara que ningún daño puede frustrar los propósitos de Dios para tu vida. Incluso en medio de las pruebas, su protección es inquebrantable y su plan para ti permanece intacto. La promesa de que ninguna plaga se acercará a tu morada resuena profundamente, especialmente en un mundo familiarizado con la enfermedad y la incertidumbre. Para la audiencia original del salmista, las plagas eran una realidad aterradora, a menudo vistas como un juicio divino. Sin embargo, este versículo asegura a quienes moran en la presencia de Dios que están protegidos, no necesariamente de todas las aflicciones físicas, sino del daño final, en particular la separación de su amor y cuidado. Esta es la esencia de hacer del Señor tu morada, vivir en comunión diaria con Él y encontrar tu seguridad, identidad y paz en su presencia inquebrantable. Un ejemplo bíblico de protección. Un ejemplo poderoso de la protección de Dios se encuentra en la historia de los israelitas durante la Pascua, en Éxodo 12. Mientras el ángel de la muerte recorría Egipto, la sangre del cordero en los postes de sus puertas marcaba sus hogares como lugares de refugio. Este acto de fe transformó las viviendas comunes en santuarios de protección divina. Los israelitas no se salvaron por la fortaleza de sus murallas ni por la seguridad de sus hogares, sino por la protección de Dios. Este momento refleja la promesa del Salmo 91, la protección de Dios sobre quienes permanecen en Él. Así como la sangre en los postes de las puertas significaba su confianza en la provisión de Dios, también el hacer del Señor nuestra morada invita a su presencia protectora a nuestras vidas. Esta historia es un vívido recordatorio de que nuestra seguridad no proviene de defensas externas, sino de aquel que nos protege. Al elegir vivir bajo su cuidado, permitimos que su poder y su gracia hagan de nuestras vidas santuarios de su paz y protección. Viviendo esta promesa, estos versículos nos recuerdan que las promesas de Dios a menudo vienen acompañadas de una respuesta de nuestra parte. Las bendiciones de su protección y paz están ligadas a la decisión de morar en su presencia. No se trata de ganarnos su favor, sino de alinearnos con su provisión y su gracia. Imaginemos a un niño atrapado en una tormenta. Si corre a los brazos de sus padres, encontrará refugio y seguridad. Pero si decide quedarse afuera en medio de la tormenta, perderá la protección que está libremente disponible para él. De la misma manera, cuando elegimos intencionalmente permanecer en Dios, nos colocamos bajo su cuidado y protección. Habitar en la presencia de Dios significa recurrir activamente a Él en cada situación, confiar plenamente en Él y vivir en estrecha relación con Él. Se trata de priorizar su presencia, buscar su guía y confiar en su fortaleza. Al hacer esto, experimentamos la plenitud de sus promesas, protección que nos guarda,
paz que nos fortalece y bendiciones que fluyen de su fidelidad inquebrantable. Pasos prácticos para hacer de Dios tu morada. 1. Dedica tiempo diariamente. Así como un hogar requiere cuidados regulares, también lo requiere nuestra relación con Dios. Reserva un tiempo cada día para la oración, la adoración y el estudio de su palabra. Estas prácticas nos ayudan a permanecer anclados en su presencia, alimentando la intimidad que surge de vivir con Él. 2. Practica la conciencia de su presencia. El hermano Lawrence, un monje del siglo XVII, habló de practicar la presencia de Dios. Esto implica invitar a Dios a cada aspecto de tu día, ya sea en el trabajo, en casa o en momentos de quietud. Es una actitud mental que te mantiene conectado con Él en cada situación, grande o pequeña. 3. Confía en Dios en todas las épocas. Hacer de Dios tu morada significa confiar en Él no solo en tiempos de alegría y claridad, sino también en épocas de incertidumbre y desafío. Se trata de renunciar a tus miedos y ansiedades, descansando en la seguridad de que su protección y fidelidad son inquebrantables. 4. Declara sus promesas. Como el salmista que declara con valentía que el Señor es su refugio, declara las promesas de Dios para tu vida. Deja que tus palabras se alineen con su verdad, reforzando tu fe y recordándote a ti mismo su carácter y cuidado inmutables. 5. Busque la comunión con los creyentes. Rodéese de una comunidad de hermanos creyentes que lo animen a vivir en la presencia de Dios. Adoren juntos, estudien su palabra y apóyense mutuamente en oración y rendición de cuentas. La comunión fortalece nuestra fe y nos recuerda que somos parte de la familia de Dios. Cuando hacemos del Señor nuestra morada, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Las tormentas de la vida pueden azotarnos, pero nuestro fundamento permanece inquebrantable. Esta es la paz de permanecer en Dios, como nos recuerda Jesús en Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Morar en Dios es permanecer conectado a la fuente suprema de vida, fortaleza y protección. Mientras meditas en estos versículos, piensa, ¿qué pasos puedes dar para que Dios sea tu morada? ¿Cómo puedes priorizar intencionalmente su presencia en tu vida diaria? Deja que estas promesas te inspiren a profundizar tu relación con el Señor. Ningún mal puede descarrilar los propósitos que Él tiene para ti, y ninguna plaga puede perturbar la seguridad de su cuidado. Él es tu refugio, tu morada y tu fuente eterna de paz inquebrantable. Versículos 11 a 12, te guarde en todos tus caminos. Basándose en la promesa de la protección de Dios en los versículos 9 y 10, el salmista revela ahora un aspecto extraordinario de su cuidado, el ministerio de los ángeles. Estos seres celestiales, designados por Dios, sirven como mensajeros, guardianes y protectores de quienes confían en Él. Estos versículos revelan que la protección de Dios no se limita a lo físico o visible, sino que se extiende a los reinos invisibles, donde sus agentes celestiales intervienen en nuestro favor. Porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. La frase, mandará a sus ángeles, enfatiza el peso de la autoridad divina. En su soberanía, Dios ordena a sus ángeles que asuman la responsabilidad del bienestar de su pueblo. Esta no es una directiva vaga o impersonal, es una tarea específica e individualizada para cada creyente. El cuidado de Dios es tan personal que Él confía a sus ángeles la tarea de velar por nosotros. El alcance de esta protección es impresionante, para que te guarde en todos tus caminos. No se limita a los momentos de crisis o peligro, sino que abarca todos los aspectos de nuestra vida, cada viaje, cada decisión y cada paso que damos. Ya sea que seamos conscientes de su presencia o no, los ángeles de Dios están trabajando activamente para preservarnos, guiarnos y protegernos mientras recorremos los caminos de la vida. Esta promesa nos recuerda profundamente la íntima participación de Dios en nuestras vidas. Su protección no es solo un concepto, es una realidad reforzada por el ministerio invisible pero poderoso de sus ángeles, que garantizan que nunca estemos solos. Ejemplos bíblicos de intervención angelical. La Biblia está llena de relatos de intervenciones angelicales, lo que refuerza la promesa del Salmo 91 horas y 11 minutos. En Génesis 19, los ángeles rescatan a Lot y a su familia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Este dramático acto de liberación muestra el compromiso de Dios de proteger a los justos del mal. En 2 Reyes 6, el sirviente de Eliseo entra en pánico al ver un ejército enemigo que lo rodea. Eliseo ora, y los ojos del sirviente se abren para ver las colinas llenas de caballos y carros de fuego, fuerzas angelicales preparadas para defenderlos. Esta historia ilustra la presencia invisible pero poderosa de la protección de Dios. En Hechos 12, un ángel libera a Pedro de la prisión, lo guía a través de los guardias y abre las puertas cerradas. Esta intervención milagrosa nos recuerda que ningún obstáculo es demasiado grande para el cuidado de Dios.
Estas historias hacen eco de la promesa del Salmo 91 horas y 11 minutos, afirmando que los ángeles de Dios participan activamente en las vidas de su pueblo, operando con precisión y propósito. En sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Esta imagen combina ternura y poder. Las manos de los ángeles simbolizan su fuerza y cuidado, levantándonos para evitar hasta el daño más pequeño. La frase, para que no tropieces con piedra alguna, subraya la meticulosa atención de la protección de Dios, que no solo nos protege en las grandes batallas de la vida, sino también nos guarda de los peligros aparentemente menores que podrían hacernos tropezar. Este versículo es un recordatorio del profundo amor y atención de Dios, asegurando que cada detalle de nuestras vidas esté cubierto por su cuidado vigilante a través del ministerio de sus ángeles. Entendiendo el papel de los ángeles, el papel de los ángeles es un tema recurrente y profundo en las Escrituras. En Hebreos 1:14, se describe a los ángeles como espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Su misión es clara: servir, proteger y cumplir la voluntad de Dios en la vida de los creyentes. Estos seres celestiales operan bajo el mando de Dios, asegurando que su cuidado y sus propósitos se cumplan para su pueblo. Vale la pena señalar que incluso Satanás reconoció el poder de esta promesa e intentó usarla mal durante la tentación de Jesús en el desierto, Mateo 4:6. Citando estos mismos versículos del Salmo 91, Satanás instó a Jesús a arrojarse del templo, sugiriendo que los ángeles intervendrían para salvarlo. Sin embargo, Jesús reprendió esta distorsión respondiendo: no tentarás al Señor tu Dios. Su respuesta resalta una verdad esencial: si bien las promesas de Dios son inquebrantables, no deben probarse con presunción. En cambio, se debe confiar en ellas con fe y humildad. Este diálogo nos recuerda que la protección de Dios, incluido el ministerio de los ángeles, no es una licencia para un comportamiento imprudente, sino una razón para confiar firmemente en su plan. Nos anima a descansar en sus promesas, a confiar en ellas y a obedecerlas en lugar de tratar de manipularlas para nuestros propios fines. Respondiendo a la protección angelical, la promesa de la protección angelical es profundamente reconfortante, pero también nos llama a reflexionar sobre las dimensiones invisibles del cuidado de Dios. ¿Con qué frecuencia pasamos por la vida sin darnos cuenta de los peligros que se nos han evitado, las batallas que se han librado en nuestro nombre o la guía silenciosa que hemos recibido? Estos versículos nos desafían a confiar no solo en lo visible, sino también en las realidades espirituales que Dios organiza para nuestro bien. 1. Reconozca el cuidado soberano de Dios. Confíe en que Dios tiene el control y ha designado a sus ángeles para que lo guíen y lo protejan de acuerdo con su plan perfecto. Su presencia es un testimonio de su cuidado meticuloso y su fidelidad inquebrantable en cada detalle de su vida. 2. Oremos para que seamos conscientes. Pídale a Dios que aumente su conciencia de su presencia y de las realidades espirituales que lo rodean. Si bien no podemos ver físicamente a los ángeles, podemos confiar en su papel activo en nuestras vidas y estar más en sintonía con la orquestación divina de Dios. 3. Viva con valentía. La seguridad de la protección angelical nos permite vivir con confianza y paz. Cuando surja el temor o la incertidumbre, recuerde que los ángeles de Dios están trabajando activamente para protegerlo. Esta conciencia le permite caminar con valentía en la fe, sabiendo que nunca está solo. 4. Adoren a aquel que los envía. Los ángeles no deben ser adorados ni glorificados, son siervos de Dios que llevan a cabo su voluntad. Su presencia y sus acciones nos indican la grandeza del Señor, quien ordena a las huestes celestiales que cuiden de su pueblo. Que esta verdad inspire adoración y gratitud hacia aquel que los envía. Al confiar en el cuidado soberano de Dios, buscar una mayor conciencia de su presencia y responder con valentía y adoración, alineamos nuestros corazones con las promesas de su protección y las realidades espirituales de su reino. Mientras meditas en estos versículos, tómate un momento para imaginar el cuidado de los ángeles de Dios en tu vida. Imagínalos levantándote, afianzando tus pasos e interviniendo de maneras que tal vez nunca percibas del todo. Esta promesa no se trata de garantizar una vida sin desafíos, sino de la seguridad de que, en cada desafío, la provisión de Dios es mayor, su cuidado es constante y su presencia es inquebrantable. Verso 13. Sobre el león y la cobra pisarás. Este versículo marca un cambio desde la garantía de la protección angelical a una valiente declaración de victoria. Va más allá de las promesas de seguridad, proclamando autoridad y triunfo sobre fuerzas que amenazan nuestro bienestar físico y espiritual. Nos llama a entrar con confianza en el poder que Dios nos ha dado, caminando sin temor incluso frente al peligro. Pisarás al león y a la cobra. El león, con su ferocidad y poder, simboliza amenazas abrumadoras y visibles, peligros que parecen insuperables. La cobra, por otro lado, representa peligros astutos y ocultos,
aquellos que atacan inesperadamente y sin previo aviso. Juntos, encarnan el espectro completo de desafíos que enfrentamos, desde la intimidación manifiesta hasta el engaño sutil. Imaginemos que caminamos por una selva densa, conscientes de los peligros que nos acechan. El rugido distante de un león resuena entre los árboles, mientras el silencioso deslizamiento de una serpiente se enrosca en rincones invisibles. El instinto natural podría ser el de quedarse paralizado por el miedo o retirarse vacilante. Sin embargo, el salmista da la vuelta a esta historia. En lugar de retroceder, estamos llamados a avanzar con valentía ante estas amenazas, confiando en que Dios ya ha asegurado la victoria. Hollarás al cachorro del león y a la serpiente. La repetición de la palabra león y serpiente, con el énfasis añadido en la palabra pisotear, refuerza la completitud de esta promesa. Pisotear algo es subyugarlo por completo, despojándolo de su poder. Este versículo nos asegura que no solo estamos destinados a sobrevivir las pruebas de la vida, sino a superarlas con confianza y autoridad. Esta declaración de victoria nos invita a caminar con valentía, sabiendo que la fuerza de Dios nos permite enfrentar cada desafío, vencer cada amenaza y triunfar sobre cada peligro. El simbolismo espiritual del león y la serpiente, león joven, lleno de energía y ferocidad, representa peligros audaces, implacables y abiertamente amenazantes. En contraste, la serpiente simboliza la astucia, el engaño y los ataques sutiles de la guerra espiritual. Juntas, estas criaturas encarnan la naturaleza multifacética del mal. A lo largo de las Escrituras, el león y la serpiente se utilizan a menudo para ilustrar las fuerzas de la oscuridad. En 1 Pedro 5:8, se compara a Satanás con un león rugiente, que busca a quien devorar, una vívida imagen de su naturaleza agresiva y destructiva. En Génesis 3, la serpiente engaña a Eva, lo que provoca la caída de la humanidad, un recordatorio de la astucia del diablo y su uso del engaño para socavar la fe. Sin embargo, el Salmo 91 declara audazmente que estos mismos símbolos del mal serán pisoteados, ofreciendo un anticipo de la victoria final lograda a través de Cristo. Para los creyentes, este versículo encuentra su máximo cumplimiento en la autoridad otorgada por Jesús. En Lucas 10:19, Jesús dice a sus discípulos: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esta autoridad no tiene su raíz en la fuerza humana, sino que fluye de nuestra relación con Cristo. Mediante su muerte y resurrección, Jesús obtuvo la victoria sobre el pecado, la muerte y las fuerzas de las tinieblas. Colosenses 2:15 proclama: «Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos». Como seguidores suyos, compartimos esta victoria, capacitados para enfrentar y vencer a las fuerzas del mal. El león puede rugir y la serpiente puede atacar, pero ninguno de ellos puede prevalecer contra quienes se mantienen firmes en Cristo. Por medio de su fuerza, no solo estamos protegidos, sino que también estamos capacitados para pisotear estos símbolos del mal, caminando en la victoria que Él ya nos ha asegurado. Aplicación práctica de esta autoridad. La promesa del Salmo 91 horas y 13 minutos no se limita a la guerra espiritual, también se aplica a los desafíos físicos, emocionales y relacionales que enfrentamos a diario. Ya sea una crisis de salud, una relación rota o un conflicto en el trabajo, el león y la serpiente pueden manifestarse de muchas formas. Sin embargo, este versículo nos recuerda que, sin importar cómo se presente la amenaza, el poder de Dios nos capacita para vencerla. Esto no significa que no enfrentaremos dificultades. El león seguirá rugiendo y la serpiente seguirá enroscándose, pero su capacidad para hacer daño desaparece cuando caminamos confiados en la autoridad de Dios. ¿Cómo caminamos en esta autoridad? 1. Medita en las promesas de Dios. Las promesas de Dios son la base de nuestra victoria. Dedica tiempo a meditar en las Escrituras, permitiendo que moldeen tus pensamientos y acciones. Cuando surja el temor o la duda, contrarréstalos con la verdad de la palabra de Dios. Recuerda pasajes como Romanos 8:31, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? 2. Comprende tu posición en Cristo. Tu autoridad no proviene de tu fuerza personal, sino de tu identidad como hijo de Dios. Por medio de Cristo, ya has sido declarado más que vencedor, Romanos 8:37. Acepta esta verdad y deja que alimente tu confianza al enfrentar los desafíos de la vida. 3. Oremos con valentía. La oración es una de las armas más poderosas que tenemos. Cuando nos enfrentemos a un león o una serpiente en nuestra vida, oremos con valentía y fe, declarando las promesas de Dios sobre nuestra situación. Confíe en que su autoridad es mayor que cualquier obstáculo. 4. Actúa. Andar con autoridad significa actuar con fe. Ya sea que se trate de enfrentar un miedo,
perseguir una meta dada por Dios o mantenerse firme frente a la adversidad, actúa con la seguridad de que Dios está contigo. Su poder te equipa para cada paso del camino. 5. Rodéate de creyentes. Reúnete con otros creyentes que puedan animarte y apoyarte. Juntos, pueden mantenerse firmes frente a los desafíos, animándose unos a otros y recordándose mutuamente las promesas de Dios. Hay fuerza en la unidad, y la fe compartida refuerza nuestra capacidad para vencer. Andar con la autoridad que Dios nos ha concedido es un privilegio y un llamado. Por medio de su fuerza, estás equipado para pisotear a todo león y serpiente, confiado en la victoria que Él ya te ha asegurado. Imaginando la realidad de este versículo, imagínate caminando por un campo lleno de leones y serpientes, símbolos de peligro y miedo. Sin embargo, en lugar de retroceder, avanzas con confianza, sabiendo que cada amenaza es pisoteada bajo tus pies. Con cada paso, tienes la seguridad de la protección y el poder de Dios. Esta es la vida victoriosa a la que nos llama el Salmo 91, no una vida sin desafíos, sino una en la que los superamos mediante la fuerza y la autoridad que Dios nos brinda. Al reflexionar sobre este versículo, considere lo siguiente: ¿a qué leones o serpientes se enfrenta hoy? ¿Hay temores, obstáculos o batallas espirituales que le parecen insuperables? Deje que el Salmo 91 horas y 13 minutos le recuerde que estas amenazas ya están bajo sus pies. Por medio de Cristo, Dios le ha dado la autoridad para pisotearlas, caminar con valentía y vivir en la victoria que Él ha asegurado para usted. Versículos 14 a 16. Su amor sobre mí. Al acercarse el final del Salmo 91, el tono se torna profundamente personal e íntimo. Dios mismo habla directamente y ofrece una serie de promesas extraordinarias a quienes lo aman y confían en su nombre. Las imágenes de protección y victoria de los versículos anteriores culminan ahora en una seguridad aún mayor, una relación con el Creador definida por el amor, la liberación y la salvación eterna. Esta última sección es el culmen del Salmo y revela el corazón de Dios para con su pueblo. Muestra que sus promesas van más allá de la seguridad y la provisión, se extienden al ámbito de la conexión profunda y la devoción inquebrantable. Para quienes se aferran a Él con amor y confianza, Él ofrece no solo protección, sino también su presencia, su liberación y la recompensa final de la vida eterna. Estos versículos nos recuerdan que las recompensas de una vida basada en la fe y el amor son mucho mayores que la mera supervivencia, implican florecer en la plenitud de la presencia de Dios y el gozo eterno de su salvación. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Este versículo comienza con una condición arraigada en el amor, porque en mí ha puesto su amor. La frase refleja un acto intencional y deliberado de devoción, un amor que prioriza a Dios por sobre todas las cosas. No es una emoción pasajera, sino una decisión firme de hacer de Dios el centro de la vida de uno, un amor que declara: tú eres mi refugio, mi fortaleza, mi todo. La respuesta de Dios a este amor es inmediata y profunda: yo lo libraré. Esta promesa habla de rescate, protección y liberación definitiva de toda prueba, peligro e incluso de la muerte misma. Es una garantía profundamente personal, como si Dios estuviera diciendo: porque me amas, intervendré por ti, moviendo cielo y tierra en tu favor. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Ponerlo en alto evoca imágenes de exaltación, seguridad y honor. Dios no solo protege a quienes lo aman, sino que los eleva, colocándolos en una posición segura fuera del alcance del mal. Es una promesa de reivindicación definitiva y triunfo sobre todos los adversarios. Conocer mi nombre significa más que un simple reconocimiento intelectual. En la cultura bíblica, un nombre encapsulaba el carácter, la autoridad y la esencia de una persona. Conocer el nombre de Dios implica caminar en una profunda intimidad con Él, comprender su naturaleza y confiar en su fidelidad. Significa abrazar su carácter como Yahvé, el Dios que guarda el pacto, el Sadai, el Todopoderoso, Jehová Jireh, el proveedor. Este versículo nos invita a una relación donde el amor y la confianza se encuentran con la protección y elevación divinas, un recordatorio de que las promesas de Dios son personales y están arraigadas en su deseo de intimidad con su pueblo. Él me invocará, y yo le responderé. La promesa de una oración contestada es una de las verdades más íntimas y tranquilizadoras de las Escrituras. Invocar a Dios es un acto de fe, un acercamiento deliberado con la confianza de que Él escucha y responde. Este versículo revela a un Dios que no es distante ni desapegado, sino profundamente personal, un Padre amoroso que escucha atentamente el clamor de sus hijos. Imaginemos a un niño que pide ayuda y que su padre acude inmediatamente a él. Esta es la esencia de la respuesta de Dios a nuestras oraciones, rápida, compasiva y llena de cuidado. Él nunca está demasiado ocupado, demasiado lejos o demasiado indiferente para responder a quienes lo buscan.
Sin embargo, esta promesa también nos desafía a examinar nuestra propia vida de oración. ¿Estamos invocando a Dios con la valentía de la confianza, confiados en su fidelidad para responder? ¿O estamos vacilando, reteniéndonos por la duda o el miedo? Este versículo nos invita a acercarnos a Dios con la seguridad de que a Él le encanta escucharnos y está listo para responder. La oración es más que una súplica de ayuda, es una conexión profunda con el Creador. Esta promesa nos recuerda que Dios está cerca, atento y siempre dispuesto a intervenir en la vida de quienes invocan su nombre. Yo estaré con Él en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Dios no promete una vida sin problemas, pero nos asegura su presencia en medio de ellos. La declaración, con Él estaré en la angustia, nos recuerda que ninguna prueba, ninguna oscuridad y ningún desafío nos separarán jamás de Él. Esta seguridad es una fuente de profundo consuelo, que revela a un Dios que está íntimamente involucrado en nuestras luchas. El mismo Dios que libró a Daniel del foso de los leones y estuvo con Sadrac, Mesac y Abed-Nego en el horno de fuego es el que camina a nuestro lado en nuestras pruebas. La promesa de liberación va seguida de una palabra extraordinaria: honra. Dios no solo nos rescata, sino que nos eleva y nos estima de maneras que superan el entendimiento humano. Este honor no tiene que ver con el reconocimiento o los elogios mundanos, tiene que ver con ser apreciado y afirmado por el Creador del universo. Es la manera que tiene Dios de decir: veo tu fe, tu perseverancia y tu confianza en mí, ellas importan. Ser honrado por Dios es experimentar su afirmación y su amor en el sentido más profundo. Es un recordatorio de que nuestras pruebas no son insignificantes, son oportunidades para acercarnos a Él y recibir su reconocimiento y su cuidado. Estas promesas nos aseguran que en cada prueba nunca estamos solos. La presencia de Dios nos sostiene, su liberación nos fortalece y su honor nos recuerda nuestro inestimable valor a sus ojos. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El Salmo 91 concluye con una promesa que encapsula tanto la satisfacción como la salvación. Con larga vida, no solo se refiere a la duración de los días, sino a su calidad, una vida rica en propósito, paz y la presencia permanente de Dios. Estar satisfecho en este contexto es experimentar una plenitud que solo se logra viviendo profundamente enraizado en la bondad de Dios, donde nada más se puede comparar. La promesa máxima es la salvación: yo le mostraré mi salvación. Esto es mucho más que la liberación de las pruebas terrenales, es la seguridad de la vida eterna, ofrecida a través del plan redentor de Dios. Para los creyentes, esta promesa señala la salvación cumplida en Jesucristo, quien venció el pecado y la muerte para reconciliarnos con el Padre. Esta salvación es a la vez una realidad presente y una esperanza futura. Nos recuerda que nuestras vidas, por cortas o largas que sean, están seguras en las manos de Dios. Nos asegura que más allá de las pruebas y los desafíos de este mundo se encuentra el gozo eterno de su presencia. Al concluir el Salmo, nos deja con la imagen de un Dios que nos satisface, nos salva y nos sostiene, no solo para esta vida, sino para la eternidad. Las recompensas de una vida dedicada a Dios. Estos versículos revelan de manera hermosa la esencia de la relación de Dios con su pueblo. Sus promesas no son transaccionales, sino profundamente personales, que surgen de su amor por quienes lo aman. Cada frase revela las increíbles recompensas de una vida dedicada a Dios: liberación, Dios nos rescata del peligro, de las pruebas y de la adversidad. Exaltación, Él nos eleva a un lugar de seguridad, honor y protección. Oración contestada, Él escucha nuestros clamores y responde con cuidado y poder. Presencia divina, Él camina con nosotros en cada circunstancia, asegurándose de que nunca estemos solos. Honor, Él reconoce y afirma nuestra fe y perseverancia. Satisfacción, Él llena nuestros días con paz, propósito y la riqueza de su presencia. Salvación, Él promete vida eterna, asegurada a través de su amor redentor. Estas recompensas no se ganan con el esfuerzo humano, sino que se reciben mediante el amor y la confianza. Dios no exige perfección, sino que desea un corazón puesto en Él, una vida que lo busque por sobre todas las cosas. Esta promesa final del Salmo 91 nos recuerda que una vida dedicada a Dios no está libre de pruebas, pero es una vida ricamente bendecida por su presencia, su provisión y la seguridad eterna de su amor. Viviendo estas promesas. 1. Prioriza a Dios en tu corazón. Dedica tiempo cada día a la adoración, la oración y la reflexión. Cultiva un amor por Dios que supere todo lo demás, permitiéndole ser el centro de tu vida. 2. Conozca el nombre de Dios. Profundice en las Escrituras para comprender el carácter y los atributos de Dios. A medida que aprenda más sobre su naturaleza, su fidelidad, su poder y su amor, su confianza en Él se fortalecerá. 3. Ore con confianza. Desarrolle una vida de oración que refleje su dependencia de Dios.
Preséntele sus temores, esperanzas y sueños, confiando en que Él escucha y responde conforme a su perfecta voluntad. 4. Confía en su presencia en los problemas cuando surjan los desafíos, recuerda la promesa de Dios de estar contigo. Apóyate en su fuerza y confía en su liberación, sabiendo que Él está obrando todas las cosas para tu bien. 5. Alégrate en la esperanza eterna. Deja que la seguridad de la salvación de Dios moldee tu perspectiva. Vive con alegría, sirve con amor y aférrate a la esperanza de la vida eterna que transforma tu forma de afrontar cada día. Vivir las promesas del Salmo 91 significa anclar nuestro corazón en la fidelidad de Dios y caminar en la confianza de su amor y cuidado. Una reflexión final: imagínate de pie ante Dios, escuchándolo pronunciar estas promesas sobre tu vida: porque me amas, te libraré. Te exaltaré. Responderé tus oraciones y caminaré contigo a través de cada prueba. Te honraré, te saciaré y te mostraré mi salvación. Estas palabras no son meramente poéticas, son la realidad para quienes ponen su confianza en Él. Al concluir el Salmo 91, nos deja con una abrumadora sensación de seguridad y esperanza. El amor de Dios no es distante ni abstracto, es activo, personal y profundamente transformador. Él es el Dios que nos libra de los problemas, nos exalta a un lugar de honor, responde nuestras oraciones, camina con nosotros en los momentos más oscuros de la vida, satisface nuestros corazones con su bondad y asegura nuestra salvación eterna. Este salmo nos invita a descansar en estas verdades, a acercarnos más a Dios y a vivir confiadamente en la seguridad de sus promesas. Conclusión: vivir bajo las alas de Dios. La imagen de vivir bajo las alas de Dios transmite una profunda sensación de paz y seguridad. El Salmo 91, a menudo llamado la oración de protección suprema, es más que una obra maestra poética, es un modelo para una vida basada en la confianza, la fe y la intimidad con el Altísimo. A lo largo de este salmo, hemos recorrido las promesas del refugio y la fortaleza de Dios, hemos explorado su liberación de las trampas ocultas y nos hemos maravillado de su verdad como nuestro escudo. Hemos reflexionado sobre el ministerio de los ángeles encargados de protegernos y hemos abrazado la victoria prometida mediante su autoridad. Por último, hemos descubierto las recompensas profundamente personales reservadas para quienes depositan su amor en Él. La frase, bajo sus alas, es más que una metáfora reconfortante, es una invitación a vivir seguros en la presencia de Dios. Imagínate a ti mismo como un pequeño pájaro, anidado a salvo bajo las alas de una poderosa águila. Ningún depredador puede hacerte daño y ninguna tormenta puede alcanzarte. Esta es la seguridad, la paz y el amor inquebrantable que encontramos cuando hacemos de Dios nuestra morada. El Salmo 91 nos llama a confiar plenamente en Él, a morar en su presencia diariamente y a caminar con valentía en la seguridad de sus promesas. Es un recordatorio de que, sin importar las pruebas que enfrentemos, Dios es nuestro protector, nuestro libertador y la fuente de paz y salvación eternas. Aplicación del Salmo 91 a la vida diaria. 1. Comienza tu día con Dios antes de que las exigencias del día te invadan. Comienza por morar en el lugar secreto del Altísimo. Tómate un tiempo para orar el Salmo 91 en voz alta, declarando sus promesas de protección, paz y liberación para tu vida y la de tus seres queridos. 2. Transforma el miedo en fe cuando el miedo amenace con apoderarse de ti. Recuerda las palabras: no tengas miedo. Confía en las promesas de Dios, sabiendo que sus ángeles te están cuidando y que sus planes para ti son buenos. Deja que su palabra reemplace tu miedo con una fe inquebrantable. 3. Camina en victoria. Pisar leones y cobras no significa que la vida estará libre de desafíos, sino que esos desafíos no te derrotarán. Acepta con valentía la autoridad que Dios te ha dado, y enfrenta los obstáculos con la confianza de que Él está contigo en cada paso del camino. 4. Regocíjate en la salvación eterna. La promesa suprema del Salmo 91 es la salvación, no solo para esta vida sino para la eternidad. Regocíjate en la seguridad inquebrantable del amor y la gracia de Dios, sabiendo que su protección y cuidado se extienden más allá del aquí y ahora y hasta la eternidad. Vivir el Salmo 91 implica abrazar sus verdades diariamente, confiar en las promesas de Dios y caminar en la confianza de su amor y cuidado infinitos. Reflexión de cierre para concluir: que el Salmo 91 sirva como un poderoso recordatorio de que las alas de Dios siempre están abiertas, invitándote a encontrar refugio, fortaleza y paz. Cualesquiera que sean los desafíos que enfrentes, sus promesas permanecen inquebrantables y su presencia inquebrantable. Si esta inmersión profunda en el Salmo 91 te ha animado o inspirado, considera compartirla con alguien que necesite experimentar la protección y el amor de Dios. Recuérdale que el Salmo 91 es más que un capítulo para leer, es una promesa por la que vivir. Hasta la próxima, que puedas caminar confiadamente bajo sus alas,
seguro en sus promesas y lleno de la paz que solo Él puede brindar.